Y vamos entonces a entrar en el libro de Romanos capítulo 6, verso 15. No voy a leer todo el pasaje porque quiero ganar tiempo, igual lo voy a ir leyendo en la medida que desarrolle el pasaje. Entonces, vamos a leer desde el versículo 14 del capítulo 6 y vamos a unir el 14 con el versículo 15. Pero en realidad voy a predicar del versículo 15 en adelante, pero quiero retomar desde el versículo 14. Dice la palabra del Señor: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Ahí está la respuesta: en ninguna manera. El tema que vamos a desarrollar hoy lo he titulado La gracia y la libertad en Cristo. La gracia y la libertad en Cristo. ¿Por qué es importante el tema? Porque cuando a usted le dicen de qué van a hablar, o a mí me dicen, yo me puedo ubicar, van a hablar de la gracia. Y hemos venido hablando de la gracia, pero también vamos a hablar de la libertad en Cristo. ¿Y qué es libertad? ¿Qué es gracia? ¿Qué es libertad? Y en el Señor tenemos gracia, pero también hay libertad. Y nuestro tema es la gracia y la libertad en Cristo. Ahora, el apóstol Pablo viene hablando, ya nosotros habíamos hablado de un tema aquí de vivos pero muertos, ¿cierto? Libres, decíamos que hemos sido liberados para glorificar el nombre del Señor, pero nos enfocamos en un tema donde decíamos muertos pero vivos y vivos pero muertos. ¿Por qué? Muertos al pecado, pero vivos para Dios. Vivos para Dios, pero muertos para el pecado. Esto ya lo estuvimos hablando. Y Pablo, cuando toca este tema, pues él insiste en que los hermanos, los creyentes, tengan un comportamiento de santidad, de entrega. Y este versículo lo desarrollamos bastante el domingo pasado, cuando él decía que no nos presentemos nuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad. O sea, que nuestra vida no esté para dedicarla al pecado y a la maldad, sino más bien para ser transformada, cambiada, bendecida y poder servir a Dios con nuestra vida. Pero sabemos que el mundo está dado para servir más a la maldad, al pecado, que a Dios. Entonces, cuando nosotros nos convertimos al cristianismo, lo hacemos con un propósito, con entendimiento, o sea, con una intención muy clara, y es cambiar nuestra manera de vivir, ser una persona distinta, diferente. Pero esto no se logra con varitas mágicas, esto se logra con el estudio de la palabra y con la obediencia a la misma palabra de Dios. No con los ideales y las culturas y las tradiciones, no, porque esas las tiene el mundo y el mundo no está siendo transformado. Pero cuando nosotros llegamos acá al cristianismo, llegamos para adoptar un nuevo estilo de vida, pero a través de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos educa, ella nos forma, ella nos exhorta en lo que está bien, nos reprende en lo que está mal, nos instruye en lo que debemos hacer. Entonces, cuando tomamos la palabra, la creemos, la recibimos y la obedecemos, las vidas son transformadas. Además, no es solamente un ideal. Pablo dice que el evangelio es poder de Dios para salvación. La palabra de Dios, él mismo dijo Jesús, estas palabras son espíritu y ¿qué más? Y son vida. Entonces, quien recibe el evangelio, quien recibe la palabra de Dios, recibe espíritu, recibe vida. Es poder que transforma, renueva la mente, da fuerzas, da vivacidad, da una nueva visión, mejor dicho, da vigor a nuestros huesos, levanta nuestro espíritu, conforta nuestra alma, porque la palabra de Dios es poder. La palabra de Dios es poder. Y por eso se le predica a todo el mundo, ricos y pobres, niños
hombres y mujeres, jóvenes, adultos, ancianos, a todos se les predica el evangelio, porque la palabra de Dios es poder. Pero este poder se manifiesta solo, única y exclusivamente en aquellos que dejan entrar la palabra a su mente y a su corazón y la ponen en práctica. Ejemplo, si yo fui una mala persona o soy una requete mala persona, a mí no me cambian los consejos. La mamá dice, hijo, cambia, el vecino, oiga, mejore. Eso no ha cambiado casi a nadie. Pero si yo decido oír la palabra y la creo y la acepto y temo a Dios, el efecto que no tuvo el consejo de los padres o de los vecinos o de un amigo, lo tiene la palabra de Dios. Porque ella, además de ser un consejo, es poder que ayuda. A veces el consejo te da una idea y te muestra un camino, pero no es fuerza, no es vitalidad. Pero la palabra de Dios te ayuda, te muestra el camino y es vitalidad, nutre. Es como si algo entrara en ti y toma el control de tu vida y te ayuda a superarte. Esa es la palabra de Dios. Por esa razón tenemos las Sagradas Escrituras y Pablo nunca se cansó de predicar porque él sabía que lo que él hablaba lo hablaba por el Espíritu Santo. También muchas veces recitaba las Escrituras, la palabra de Dios es poder y él sabía que esto iba a cambiar las vidas porque la misma palabra de Dios con la presencia de Dios cambió la vida de Pablo, transformó a Pablo. Y él sabe que esto transforma vidas. Así que lo que le está faltando a las generaciones de hoy es que den más oído a la palabra de Dios y la practiquen. Es lo que le está faltando a las generaciones de hoy. Y este es un trabajito que se está volviendo un poco complicado, porque es muy difícil estar detrás de cada uno en particular a cada instante y decirle, oiga hermano, se está equivocando, oiga, póngase serio, sea más responsable, mire que la Biblia dice. Ahora usted lo sabe, pero muchos lo saben y no lo practican. Y la única forma de practicarlo es que alguien esté al pie de la persona constantemente diciéndole, oiga, se está equivocando y corrija. Y eso es muy difícil porque eso no va a suceder tampoco. Eso no va a suceder. Por lo tanto, debemos de ser más responsables a la hora de recibir la palabra para ponerla por obra. Todo lo que usted escuche y lo deje solo en oído y no lo practique, se está metiendo en problema porque su vida se acostumbra a oír, a ignorar y a no practicar. La vida es cuestión de costumbre y nos acostumbramos. Pablo, cuando toma el versículo 14, él le dice a los hermanos que ya que ellos son libres, ya no tienen por qué estar sujetos y ligados al pecado. El pecado está allí al hacerlo. Recuerden que la Biblia nos habla siempre del viejo hombre. Pero Pablo dice que ya en Cristo somos nuevas criaturas. Pablo dice que ya nosotros podemos tomar una decisión. Y es que el pecado ya no nos puede arrastrar como él quiere, porque ya nosotros hemos recibido la palabra de Dios y el poder de Dios nos transforma para que podamos ser diferentes, para que podamos ser libres. Y es por eso que él dice, hermano, ya no se presenten más al pecado como instrumento de iniquidad. Saben que así han vivido, eso es lo que son, esa es su naturaleza, maldad y tiniebla. Pero como ya conocimos a Dios, ahora podemos desligarnos de esa vida de condenación y presentarnos como vivos para Dios, como instrumento de justicia. Así que está en nosotros el ser malignos o el ser, no voy a decir benignos, o el ser justos. El ser malignos está en nosotros, el mal está en nosotros, por naturaleza. Por eso es que hay tanta maldad en la tierra. Pero el hacer las cosas bien, el ser correcto, también ya está en nosotros si ya hemos conocido a Dios y si ya hemos recibido la palabra. Pero si nosotros no le damos lugar, el lugar merecido a lo que ya hemos recibido, el mal sigue operando, que se le denomina el viejo hombre. Sigue operando en la vida de nosotros cuando ya podemos ser libres para vivir en la justicia de Dios. Así que con esto le digo a la iglesia, hay cosas que ya no dependen de Dios ni de la predicación
ya no dependen de ningún pastor ni de ningún anciano consejero, sino de usted mismo, porque usted ya ha recibido y conoce la verdad. Y la Biblia dice que conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y si ya yo soy llamado a ser libre y insisto en vivir como esclavo, siendo libre, eso ya es cuestión de mentalidad, es un problema. Ya no es cuestión de que a usted no le hayan dado la libertad, es cuestión de que usted no quiere ser libre. Y hay personas que son libres y viven como esclavos. Por eso Pablo dice en el versículo 14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. Enseñorearse es apoderarse, reinar, poner su trono sobre su vida. Ya el pecado no lo hará, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Creo que voy a entrar un poquito allí. Resulta que nosotros sabemos que somos pecadores, conocemos los actos que se denominan como pecado. Bueno, algunos, hay gente que peca y no sabe que está pecando porque creen que no hicieron mal. Pero el pecado, amados hermanos, es tan terrible que la gente lo compara con un cáncer, pero el pecado es peor. La gente le llega un cáncer y no sabe que lo tiene. Y lo está matando y lo está destruyendo y no se detiene. Y la gente se está sintiendo mal, se está sintiendo incómoda, se está sintiendo débil. La gente cada día va peor y no sabe porque no ve una herida sangrando. Pero siente que se deteriora todo. Y resulta que para descubrirlo son cantidades de exámenes, laboratorio. Bueno, el aumento de la ciencia y todo esto ha ayudado mucho, de la medicina también, pero para poder descubrir qué es lo que pasa muchas veces sin que haya una herida, sin que se le haya caído un pie, no es fácil. Y por allá detrás de muchos estudios muchas veces, oiga, usted lo que tiene es esto y eso que es un cáncer. Dice usted, ¿cómo así eso? O sea, la gente se sorprende porque está allí y no sabe. Y cuando le dicen que lo tiene se asombran, pero ¿cómo así? El pecado es mucho peor, lo tenemos allí. Y así como el cáncer es maligno y destruye a las personas, el pecado